Y estamos viendo lo que son las cartas a las iglesias. Y bueno, hemos visto ya 3 iglesias en estas 3 últimas semanas y hoy toca turno lo que es la iglesia de Tiatira. ¿Qué les parece si hacemos una oración para iniciar? Incline su rostro ahí donde usted está y hagamos esta oración. Maravilloso Rey, te damos gracias, Dios, en esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por ser tan bueno. Bendecimos, Padre, tu santo nombre. Presentamos delante de ti, Señor, este tiempo. Padre, habla a tu iglesia. Háblanos, Señor, y háblame a mí, Padre, a través de lo que tú tienes para esta iglesia de Tiatira, Señor, que tu iglesia pueda tomar la parte que nos corresponde. Señor, tú sabes perfectamente que yo camino en el temor tuyo, porque tú pones ese mensaje en mis labios y en mi corazón para poder compartirlo con tu iglesia, no con el propósito de atacar, sino de edificar, porque la palabra para eso es, para edificar, para instruir, para corregir, Señor, para advertir, porque tú nos pones como atalayas para poder, Señor, frenar a alguien o a la iglesia o a alguien que esté caminando mal, Señor, Padre, porque tú tienes misericordia, pues tu palabra dice que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Así que háblanos en este día, ministranos, Señor, y así como tu palabra dice que es una espada de 2 filos, corta primero para conmigo, Señor, Padre, y haz lo que tienes que hacer, Señor, ahí en tu remanente fiel. Bendito Rey, en el nombre de Jesús. Bendecimos cada uno de los hogares que están en este momento, Señor, con la transmisión. Bendecimos cada casa, bendecimos cada rincón de sus hogares, bendecimos sus trabajos, bendecimos, Padre, sus familias. Gracias, Padre, suple esa necesidad de trabajo, suple esa necesidad, mi Rey, oh Padre, en su alacena, que ellos puedan tener, Señor, suficiente en estos días en donde el mundo está en caos, Señor. Tu palabra dice que estamos bajo la sombra del Altísimo y nosotros caminamos creyendo en tu fidelidad, Señor. Recibimos, Señor, de parte tuya este mensaje. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Voy a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. Observen perfectamente cómo el Señor está hablando. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en contra tuya. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. El 22. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepienta, abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Qué terrible es esto. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. Gloria a Dios, aleluya. Y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Wow. Es increíble cómo Dios nos habla, hermanos. Y a través de estas 7 iglesias, estamos hablando de 7 iglesias con características particulares muy específicas que el Señor estaba viendo.
Haciendo un breve recordatorio de lo que hemos estado estudiando en estas 3 últimas semanas, un buen número de intérpretes opina, mi amado hermano, que las 7 mensajes representan 7 periodos en la iglesia o en la historia de la iglesia. Lo primero que debemos de ver es que la iglesia de Éfeso representa el periodo apostólico, de acuerdo a lo que estos dicen, ¿verdad? También lo que es la iglesia de Esmirna representa el tiempo de las persecuciones. La carta dirigida a Pérgamo habla de la corrupción de la iglesia. Y la iglesia de Tiatira, que es la que vamos a estar estudiando el día de hoy, simboliza el auge y supremacía del catolicismo y de lo que es la rebeldía. Amén. La carta dirigida a la iglesia de Sardis representa la era de la Reforma. Y la carta dirigida a la iglesia de Filadelfia describe el periodo de énfasis misionero y evangélico. Amén. La carta dirigida a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, representa el periodo de la apostasía de la iglesia. Entonces, vamos a ver la cuarta iglesia. Respetamos esta postura, mis amados hermanos, de interpretación que se ve en las cartas de esta manera como les acabo de decir, de acuerdo al desarrollo histórico de la iglesia cristiana, pero es preferible tomar dichos mensajes como comunicaciones dirigidas primordialmente a 7 congregaciones locales históricas. Dichas iglesias representan, mis amados hermanos, condiciones que existían en aquellos tiempos y que han estado presentes a lo largo de la historia de la iglesia. Amén. Entonces existe una triple aplicación de las 7 iglesias, o de las 7 cartas, perdón. En primer lugar, hay una aplicación directa a las iglesias a las que originalmente se les dirigió. Por ejemplo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Le tengo una sorpresa, ya nos faltan, después de esta semana, nos faltarían 3 iglesias, así que estamos avanzando, estamos viendo los miércoles lo que son los juicios que vienen a la tribulación, vamos a ver el anticristo, vamos a ver todo lo que relaciona prácticamente con los acontecimientos finales y pues bueno, estamos estudiando en sí, tanto domingo como miércoles, lo que es el libro de Apocalipsis y es un libro interesante y yo creo que Dios está hablándonos de una manera especial. Así que, en segundo lugar, hay una aplicación universal a todas las congregaciones que existen a través de los siglos y hasta la edad presente. Amén. ¿Por qué? Porque pues cada iglesia se comporta de una manera diferente y puede aplicarse dependiendo de cómo estuviera viviendo cierta iglesia, se puede aplicar en este tiempo también. En tercer lugar, hay una aplicación personal al corazón de cada cristiano, hecha por el Espíritu Santo en su ministerio presente en la iglesia local. Entonces, no solamente habla a una congregación, sino también está hablando a gente específica. Así que por eso debemos de estar abiertos a lo que el Espíritu Santo va a hablar en cada una de estas iglesias. Y yo sé que de repente el mensaje es muy duro, de repente el mensaje es muy directo, pero dice la Escritura claramente que el Señor ve todo, que Él examina los corazones, que Él examina aún hasta nuestros riñones, que es donde están los asientos de las emociones. Y ahí prácticamente Él está dando el mensaje de advertencia, porque todavía Él tiene misericordia, Él nos da tiempo de arrepentirnos, Él nos está diciendo arrepiéntete de donde has caído, para que nosotros podamos caminar como caminamos o como empezamos a caminar desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo. Así que esto no lo tome como algo personal. Créame, esto no es así, esto es con el fin de que usted y yo seamos fortalecidos, seamos edificados, y lo que se tiene que hablar, lo que se tiene que decir, lo tenemos que decir claramente. ¿Por qué? Porque no estamos predicando un evangelio barato, no estamos predicando un evangelio light, estamos predicando un evangelio que nos va a llevar a la vida eterna, y si ese evangelio nos va a llevar a la vida eterna, entonces debemos de comprender las palabras que Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha. Y es difícil poder entrar por la puerta estrecha, amén. Así que no es correcto seccionar las cartas y hacer que se correspondan exclusivamente con periodos particulares de la historia de la iglesia. Así que un serio peligro de dicha práctica es que muchas iglesias que se enorgullecen de ser como la iglesia de Filadelfia de los postreros días pudiera parecerse más a la de Éfeso o a la de Sardis, o incluso podamos ver que se comporten también como la iglesia de Tiatira, que es la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, iniciamos con el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y vamos a ver los destinatarios y podemos estar viendo lo que es Apocalipsis 2:18. Y lo primero que el Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Bueno,
Vamos a poner como cada iglesia, en dónde se encontraba ubicada y cuál era el aspecto de qué era lo que había alrededor de ella y por qué el Señor está mandando específicamente una carta. Bueno, la ciudad de Tiatira se estaba situada a 64 kilómetros aproximadamente al sureste de Pérgamo. Fue establecida por Seleuco Nicator en el año 301 al 281 antes de Cristo y formó parte del imperio de Alejandro Magno. En un principio fue establecida como una base militar y disputada por Pérgamo y Sardis. Su importancia como base militar desapareció con el auge del imperio romano. Así que posteriormente Tiatira se convirtió en una rica ciudad, mis amados hermanos, comercial, debido primordialmente a la situación geográfica en donde se encontraba. Llegó a ser un oasis en la cultura griega en un desierto oriental. Tiatira era la ciudad natal de Lidia, amén, la vendedora de púrpura mencionada en Hechos capítulo 16, versículo 14. El nombre de Tiatira significa sacrificio continuo. No se sabe si dicho nombre tenía alguna relación religiosa. Lo que sí se sabe es que el dios pagano Apolos era la deidad principal y que era un centro de actividad de los nicolaitas. Así que, mis amados hermanos, esa era el destinatario hacia donde estaba enfocada la carta. La identificación de Jesucristo, lo vemos ahí en el versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice su deidad, el Hijo de Dios. Esta frase constituye una afirmación de la deidad de Cristo, de la divinidad, amén. Pero estas se escriben para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengamos vida por el poder de su nombre, amén. La Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces tenemos que creer en su nombre para que nosotros podamos tener esa vida eterna, amén. Juan 20:31 lo dice también ahí claramente. Jesucristo es Hijo de Dios en el sentido de que posee la misma esencia o sustancia que el Padre. En lo que respecta a su origen, Cristo nunca fue engendrado. Amén. Vemos la naturaleza humana aquí. Esto llevaría otra administración más profunda, pero solamente quiero aterrizarlo. Él tuvo que usar un vaso aquí, pero Cristo ya era. Lo podemos ver claramente en Sadrach, Mesach y Abednego cuando ellos fueron metidos al horno de fuego. Y dice Nabucodonosor cuando estaba viendo, oye, yo veo a 4, habíamos metido a 3 y veo a 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén. Tremendo. Así que Él es consustancial y coeterno con el Padre, Jesús. La expresión que aparece en el Salmo 2:7 y que dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, se refiere a la resurrección de Cristo para ser entronizado como Rey Mesías. Amén. Hechos 13, del 30 al 33 dice, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que había subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, la identificación de Cristo como el Hijo de Dios sugiere a la soberanía de Dios en un sitio donde una mujer quería apoderarse del control. Amén. Además, por manifiesto, la soberanía y el carácter sobrenatural de Cristo para contrarrestar la oposición satánica. Entonces, el juez soberano, el que tiene ojos como llamas de fuego. Observe esta frase en el versículo 8. El carácter penetrante de los ojos de Cristo sugiere soberanía. Sus ojos penetran las profundidades del engaño satánico. Dice Apocalipsis 2:24, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos la llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. Escudriñan el corazón y la mente de los hombres y fulminarán a sus adversarios cuando regrese con poder y gloria. Miren, Apocalipsis 19:12 dice,
Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El vencedor, pie semejante al bronce bruñido. Estamos viendo la deidad de Jesús, estamos viendo su soberanía, estamos viendo que Jesús es Dios. Y es por eso que al momento de estar iniciando con el mensaje ahí a Tiatira, mi amado hermano, vemos claramente cómo se está presentando Él. Amén. Como el Rey Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, el vencedor, pies semejantes al bronce bruñido. El bronce es una aleación de metales que resalta por su dureza, y en este caso posee un brillo deslumbrante. El simbolismo parece describir al Señor como el que viene victorioso en juicio, invencible y dispuesto a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. Entonces, mis amados hermanos, ese es el Cristo que habla a la iglesia de Tiatira y a todas las otras congregaciones. Este es el Cristo poderoso, majestuoso, en el cual tú y yo creemos. Así que gloria a Dios por ello. Amén. El reconocimiento, versículo 19. El reconocimiento de cualidades espirituales. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Ya estaba dirigiéndose ahora a lo que es la iglesia, y había un reconocimiento de parte de Jesús, había un reconocimiento de parte del Señor, así como Dios tiene un reconocimiento por tu esfuerzo. A Él no se le pasa nada. Todo lo que tú has hecho por Dios, nada se le pasa. Así que, mis amados hermanos, nada es en vano. Así que lo único que tienes que hacer es darle la gloria al Señor y considerarte como el apóstol Pablo, como un trapo de inmundicia, porque la gloria siempre tiene que ser para Él. Entonces, observe la repetición de la conducción y, que en el griego es kai. Esa es una figura literaria que tiene por finalidad concentrar la atención en cada uno de los sustantivos que componen la frase. Entonces, la iglesia de Tiatira recibe el reconocimiento del Señor por poseer y evidentemente practicar el fruto del Espíritu. Las obras de los creyentes en Tiatira, mi amado hermano, eran motivadas por el amor. ¡Wow! ¡Qué increíble! Originado por la fe, dinamitadas por el servicio y ejecutadas por la paciencia. El cuadro es estupendo y debe ser imitado. Por eso había un reconocimiento de parte del Señor para esta iglesia de Tiatira. Pero mire, el reconocimiento de servicio. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí es increíble en el versículo 19, en la segunda parte del versículo. Los creyentes de Tiatira habían ido más en cuanto a las cosas que hacían para Dios. Muchas congregaciones comenzaron con un nivel alto de servicio, pero con el tiempo fueron disminuyendo. Los creyentes de Tiatira llevaban a cabo un servicio incansable que aumentaba en lugar de disminuir. Tal vez la debilidad de los cristianos en Tiatira era que sus obras carecían de un sólido fundamento bíblico y a la postrer sufrieron los embates de una mujer malvada. Mi amado hermano, Dios ve claramente tu esfuerzo y Él sabe perfectamente cómo te esfuerzas, iglesia. Así que hay un galardón especial porque tú no lo estás haciendo para el hombre, lo estás haciendo para Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, pero de ahí viene la acusación. Y estoy entrando al número 4. Me estoy yendo un poquito rapidito porque es mucha información lo que traigo el día de hoy para ti. Así que por favor abre tus oídos espirituales, porque ahora viene la acusación, una acusación de parte del Señor, algo que no había visto yo en las otras iglesias. Aquí hay una acusación en el versículo 20 del capítulo 2 de Apocalipsis, la tolerancia de la doctrina de Jezabel. Y aquí vamos a entrar un momento, y yo quiero que por favor abras tus oídos espirituales. Esto es algo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, porque el Señor estaba acusando a la iglesia de Tiatira, la iglesia aquella que estaba trabajando en amor, que se esforzaba en servicio, que tenía esa fe y que se impulsaba y siempre iba por más y por más y más. Amén. Entonces, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Empieza el versículo 20 hablando así. El texto griego omite la expresión unas pocas cosas. Entonces, al omitirlo, esto diría así: pero tengo contra ti. Amén. Esa es la descripción original. Entonces, la alabanza del versículo 19, lo que el Señor estaba diciendo antes de esto, de cómo la estaba reconociendo, viene a estar
censurada en el versículo 20. Prácticamente le está diciendo, oye, hay cosas que están mal, ¿verdad? Dice, la tolerancia en la práctica de Jezabel. En el versículo 20, en la segunda parte, dice que toleras que esa mujer, Jezabel. El verbo toleras indica acción continua y constituye una falta más grave que el tienes del capítulo 2, versículo 14, contra Pérgamo. Toleras es lo opuesto a aborreces en el versículo 6 del capítulo 2, que describe la actitud de los efesios contra los nicolaitas. Entonces, mis amados hermanos, quiero entrar aquí en materia. Observe, estamos en un tiempo en donde todos debemos saber que la palabra es la verdad y que cuando se expone es santa, así como el púlpito es santo, lo cual no se debe usar de ninguna manera para atacar. Quiero aclarar esto. Hay muchas cosas que están ocurriendo en casa, en la comunidad, en el estado y en toda nuestra nación. Muchos están viendo el problema que está pasando, pero no saben el trasfondo. Es por eso que estamos preocupados para poder traer información real, para que tú no estés asustado, para que tú te aferres a la promesa que el Señor ha dado en tu vida. Acá, mis amados hermanos, entrando un poquito en la historia de esta mujer Jezabel, Acab fue el rey más malo de todos los reyes de Israel. El nombre Acab significa hombre débil, que compromete la verdad. Es decir, compromete la verdad por paz. Paz por estar en su casa. Amén. Jezabel significa, y esto lo vimos en unos meses atrás, sin cohabitación. Es decir, que nadie quiere vivir con ella. ¿A usted le gustaría tener una Jezabel en casa? Tremendo, ¿verdad? Nadie quiere vivir con ella. El nombre revela entonces el carácter de una persona. Y bueno, número uno, el espíritu de Jezabel es el espíritu número uno en romper hogares en el mundo. Ponga atención. Causante de divisiones en la iglesia. 6 de cada 10 personas que han sido atacados por este espíritu no saben que han sido atacados por este espíritu. Este es un principado y viene principalmente al liderazgo. En la casa viene al hombre, en la iglesia viene al pastor. Nunca va a un pueblo normal. Escucha, iglesia, nunca va a un pueblo normal. Siempre va quien está en liderazgo. Su nombre es sin cohabitación, independiente. Su nombre expresa esto. Es un principado territorial, no es una persona. Usa una persona, usa un hombre, o usa una mujer, o usa aún niños, aunque usted no lo crea. Amén. Entonces, hay 3 niveles de guerra espiritual. Iglesia, tienes que entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. No es contra tu vecino, no es contra tu hermano, es contra principados, contra aquellos que usan a la gente. Así que tú tienes que estar orando como Jesús demandó. Ora por tus enemigos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no son tus enemigos, son enemigos de la cruz, son enemigos de Jesús. Amén. La primera está en la mente. Este nivel de guerra espiritual en la mente es terrible. La mente es un campo de batalla. Un ejemplo es que cuando después de que la palabra es sembrada, el diablo viene y te la roba. Ahorita hay demonios que quieren robarte la palabra de tu mente, porque lo que te va a liberar te lo va a robar. Es más, te va a dormir para que no lo tomes. Hay algunos que están ahí cabeceando. Déjame decirte, despierta, iglesia, porque lo que Dios quiere hacer contigo es poderoso. Entonces, el primer lugar o el primer nivel de guerra espiritual está en la mente. El segundo nivel es aquí en la tierra. Cuando echamos fuera un demonio de una persona que está en influencia por un demonio. ¿Y cuántas veces hemos estado en esa situación en donde estamos liberando a una persona y vemos que esa persona, obviamente, después de que es liberada, hay un cambio, aleluya, y su rostro cambia de una manera poderosa? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se hace presente de una manera poderosa, amén. El tercer nivel es en un segundo cielo. En un segundo cielo no es el tercer cielo, es acá, en una parte en donde nosotros no lo podemos ver, el cielo azul, el cielo donde están los planetas, donde está la guarida de Satanás, es donde
tiene esos principados. Entonces, son 3 niveles de guerra espiritual, mis amados hermanos. Por eso cada vez que hay una administración, cada vez que tú estás viendo una alabanza, cada vez que tú quieres ponerte bien con Dios, entonces llegan estos demonios a tratar de atacarte, porque Satanás está constantemente mandando a sus huestes para que tú y yo no podamos ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que el Señor lo reprenda. Amén. Efesios 6:12 dice claramente, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Amén. Así que mi amado hermano, tu lucha no es contra personas. Nuestra lucha es espiritual y tenemos que caminar en integridad. Mire, Jezabel es representada como la mujer más mala de la Biblia. Era adoradora de dioses falsos. Era seductora. Mató a los profetas. Atemorizó a los siervos de Dios. A sus enemigos los mandó a asesinar. Robó la herencia de Nabot. Llevó a todo el pueblo a adorar a Astarot y a Baal. Destruyó la adoración verdadera. Destruyó la paternidad. Destruyó e hizo a los hombres un guiñapo. Robó el legado de su esposo. Se casó con un hombre débil que la toleró. Le permitió todo, lo cual lo llevó al fracaso. Y castró, sí, escuche bien lo que le estoy diciendo. Castró a su esposo. Le quitó la virilidad. Le quitó esa parte ahí, y no físicamente, sino al momento de tomar ese lugar que no le correspondía. Es decir, entonces le quitó la hombría, lo quitó de toda autoridad. Y este espíritu de Jezabel es lo que quiere hacer. Te quiere castrar lo que Dios ya te dio. Te quiere arrancar de tu corazón la promesa que Dios ya te dio. Así que ponte listo, mi amado hermano. Amén. Hay muchos hombres que han sido castrados en su casa. Hay muchas mujeres que han sido castradas en su casa. Jóvenes que han sido castrados en su casa. Son un cero al lado de la persona que está ahí con ellos. Esto es porque han permitido por comodidad que este espíritu gobierne en su hogar. Cuando Satanás quiere destruir a un hombre de Dios, manda 2 espíritus para destruirlo: el espíritu del anticristo o el espíritu de Jezabel. A este espíritu tú le pones ley y orden, y no es el programa que ve por ahí, ¿verdad? Ya estoy metiendo un gol. Y la persona que está siendo usada piensa que es abuso y no se sujetará por ningún motivo. De ninguna manera quieren orden, no se alinean, quieren hacer su propia voluntad, son caprichosos, son berrinchudos, no se guían por el Espíritu Santo, son guiados por sus emociones, siempre anhelan el reconocimiento sin importar sobre quién pasen por encima. Este es el espíritu de Jezabel. Aleluya. Cuando vemos todo esto y lo confrontamos, va a haber una lucha por todo lo que Dios está trayendo a esta iglesia, mi amado hermano. Siempre el diablo tratará de frenar lo que Dios ya estableció, lo que Dios ya ordenó que se hiciera. Aleluya. Amén. Pero él está vencido. ¿Qué se dice? Profetiza, dice la escritura, y enseñe y seduzca a mis siervos. Los pecados de Jezabel eran importantes. En primer lugar, se autoproclamaba profetisa, es decir, alguien que recibía mensaje directamente de Dios para comunicarlo a la iglesia. Jezabel se vanagloriaba de poseer un nuevo mensaje divino. El mandato del Señor a la iglesia era que retuviera lo que ya tenía. En el versículo 25 del capítulo 2 lo dice. La pretensión de Jezabel era en absolutamente falsa, seguramente producto del engaño satánico. La segunda falta grave de Jezabel fue pretender convertirse en la maestra de la congregación. Aleluya, incluso lo que enseñaba a los siervos del Señor. Amén, tremendo. Por último, Jezabel se dedicaba a seducir a los siervos del Señor, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La expresión mis siervos, hemos doulos en el griego, es lo que significa esclavos de voluntad propia. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a Cristo ya no es tu voluntad, es la voluntad del Señor que camina en tu corazón y tú siempre tratas de agradarle a Él. Es decir, entonces no eran asalariados, sino que se habían comprometido a obedecer a Dios hasta la muerte. Tremendo. La trama de Jezabel era hacer que los siervos de Dios se desviaran en 2 aspectos. El primero, cometer fornicación, tanto en el sentido espiritual como físico. El adulterio espiritual de la falsa religión conduce inevitablemente al pecado de la misma inmoralidad física, mi amado hermano. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19 dice: ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo.
junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Tremendo. Número 2, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se acostumbraba a vender en la carnicería la carne de animales que previamente habían sido ofrecidos a los ídolos. En 1 Corintios capítulo 8 versículos 1 al 13 describe el apóstol Pablo claramente esto. También afirma que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Lo dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 20. De manera que no es de dudarse que la instigación de Jezabel resultaba en que los siervos de Dios comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Tenía mucho que ver con la apostasía y con las prácticas satánicas. ¡Qué terrible! La dureza de Jezabel. Viendo el versículo 21, mis amados hermanos, del capítulo 2. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mire lo que está diciendo Jesús, pero no quiere arrepentirse. Le estoy dando la oportunidad de que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La expresión, le he dado, sugiere la extensión maravillosa de la gracia de Dios, en donde yo he dicho que la gracia es un misterio, porque si yo fuera Dios, ¿desde cuándo hubiera mandado al infierno a 1, 2, 3, 4? Pero no me corresponde a mí porque porque José Luis no vino a morir en la cruz, vino Jesús y Él extiende su gracia maravillosa. Por eso dice, la expresión le he dado, sugiere la extensión maravillosa. Él está extendiendo, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Amén. Y Él es paciente, está esperando que tú te arrepientas, está esperando que tú hagas conciencia de dónde has caído y regreses a tu primer amor. Aleluya. Entonces, dice la Escritura, le he dado tiempo para que se arrepienta. El arrepentimiento se dirige a Jezabel, no a la iglesia. El Señor no está hablando a la iglesia aquí en este punto. Tiempo para que se arrepienta. Está hablando en singular, no está hablando en plural. Está hablando de Jezabel. Le está dando la oportunidad para que se convierta de sus malos caminos. Como dice 2 de Crónicas 7:14. ¿Por qué? Porque Dios es maravilloso. Aleluya, aunque muchas veces no lo comprendamos. Jezabel, mire, qué terrible. Sin embargo, se muestra incorregible. Se niega a cambiar de rumbo. El texto dice, y no quiere o no desea arrepentirse. Observe lo que Jesús está hablando. Yo me imagino que el Señor estaba hablando al corazón de esta mujer y ella estaba escuchando la voz de Dios en unas ocasiones, pero no quería arrepentirse. Es decir, no deseaba cambiar de manera, ni de pensar, ni siquiera de actuar. Así que el tiempo presente, el verbo no quiere, sugiere que Jezabel no mostraba ninguna disposición hacia el arrepentimiento. Toda Jezabel, escucha iglesia, toda Jezabel tiene gente que le ayuda a alimentar su rebeldía, que la apapacha, que la acaricia, que le dice, pobrecita, pobrecito, ay, sí, tú te mereces esto, ¿verdad? Y el mismo juicio, escucha iglesia, el mismo juicio que viene sobre Jezabel, viene sobre aquellos que la solapan, sobre aquellos que son cómplices. Tremendo. Toda la descendencia de Jezabel, Dios la exterminó. En otras palabras, el juicio cae contra su familia. Hijos de Jezabeles nunca se van a oír en la tierra, porque Dios se encarga de romper esa simiente mala. Tremendo. Wow, qué terrible. Mi amado hermano, escucha esta palabra que hoy te traigo. 2020 es el año donde viene la conclusión de toda la guerra que hemos tenido. Por eso se están moviendo todas estas cosas. Y Dios está trayendo orden a la iglesia, porque Dios es Dios de orden. Aleluya. Y Él no es cómplice cuando nosotros andamos en pecado. Él ama al pecador, pero no está de acuerdo en las actitudes que nosotros tomamos o cómo nos descarriamos muchas veces de Él. 2020 es el año donde Dios viene a traer rompimiento en 7 áreas. Viene a traer rompimiento en el hogar, viene a traer rompimiento en la familia, viene a traer rompimiento en la salud, viene a traer rompimiento en las finanzas, viene a traer rompimiento aún en la unción y viene a traer rompimiento en el empoderamiento y conquista. Aleluya. Por eso
Hemos entrado y estamos en guerra contra estos espíritus que quieren parar el rompimiento. Aleluya. Maravilloso es Dios. Si tú no sabes lo que hay detrás de tu problema, lo que hay detrás del problema, ten cuidado, porque tal vez te encuentras atacado por un espíritu jezabélico. A este espíritu tú le pones ley y orden, y la persona que está siendo usada piensa que es abuso y no se sujetará por ningún motivo. De ninguna manera quieren orden, no se alinean, quieren hacer su propia voluntad, son caprichosos, no se guían por el Espíritu Santo, son guiados por sus emociones, siempre anhelan el reconocimiento sin importar sobre quién pasen por encima. Tremendo. Siempre el diablo tratará de frenar lo que Dios ya estableció, lo que Dios ya ordenó que se hiciera. Hay guerra y la lucha no es contra cualquier espíritu, es contra un principado de Jezabel que quiere acabar con tu vida, que quiere acabar con tu familia, que quiere acabar con tus hijos y que quiere acabar con tu llamado. Además, está poniendo en riesgo tu herencia que Dios ya te dio, la vida eterna. Así que ten cuidado, ponte listo. Aleluya. ¿Cuál es la asignación de este espíritu? ¿Por qué el diablo manda a este espíritu? El diablo dice: este hombre de Dios, esta mujer de Dios, yo lo mato, me lo quito de encima, me es un estorbo. Esa es la asignación que tiene este espíritu de Jezabel, venir a traer destrucción sobre tu vida. Este espíritu Satanás lo envía primeramente al hogar, atacan el seno familiar para traer inestabilidad emocional. Son enviados a la iglesia para traer caos y confusión y perder de vista la visión que Dios ha entregado al hombre o a la mujer de Dios que puso en esa iglesia. Oh, aleluya, maravilloso. Así que ten cuidado, abre tus oídos espirituales, pon atención, deja que el Señor destape esos ojos espirituales y puedas ver el regalo maravilloso que Dios puso en tus manos, el regalo precioso que Dios puso ahí. ¿Por qué? Porque Dios te llamó para hacer cosas grandes. No te dejes influenciar por este espíritu. Aleluya, alerta, corta. Santo, maravilloso Dios. Número 3, socava la autoridad establecida por Dios. Socava significa que rompe el orden, significa que va a hablar mal contra la autoridad establecida por Dios. ¿Por qué? Porque nunca se va a sujetar. Aleluya. En el mundo espiritual, escucha lo que te voy a decir. En el mundo espiritual, la cadena de mando es reconocida. Los demonios lo reconocen, Satanás lo reconocen, los ángeles lo reconocen, Dios lo reconoce porque hay una aprobación. Dios te lleva al desierto, Dios está sustentándote, pero cuando Dios te saca del desierto, te saca de una manera poderosa, empoderado, con la unción del Espíritu Santo. Y es por eso que los espíritus ven lo que está en ti, ven quién está sobre ti, bien claramente quién te ha llamado. Entonces el mundo espiritual en la cadena de mando es reconocido. Pero déjame decirte, cuando la persona no está bajo sumisión, no hay cobertura. Cuando no se sujeta, cuando no hay un orden, este espíritu de Jezabel viene y se subleva en contra de lo que Dios ya estableció, en contra de ese orden. Este espíritu usa a las personas para empezar a hablar mal de la cabeza de tu pastor, no del esposo del hogar, o de algún presidente, de algún gobernador, de alguien que está en autoridad. Y la gente que se une con los que tienen el mismo espíritu y la misma agenda son arrastrados. Siempre Jezabeles, escucha esto, entiende, iglesia, siempre Jezabeles van a traer Jezabeles. Siempre rebeldes van a traer rebeldes. Escapa por tu vida, iglesia. Aleluya. Este espíritu cuestiona la autoridad de la cabeza, la autoridad que Dios puso en tu iglesia. Empieza a hablar del pastor, empieza a hablar del líder, empieza a hablar del hermano, empieza a hablar del marido, usando lo que conocemos como sedición. Es decir, empieza a poner semillas de discordia por las espaldas, porque este es traicionero. No te habla de frente te sonríe, pero por la espalda te da la puñalada. Empieza a sembrar discordia con los que están a tu alrededor. Iglesia, si tú identificas esto, por favor, corta y empieza a caminar en el propósito que Dios tiene para ti. No pierdas lo que Dios ya te ha dado. Proverbios 6
del 16 al 19, dice la Escritura: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Aleluya, maravilloso, precioso Rey. ¿Quedó claro? Proverbios 6, del 16 al 19. Tómalo ahí, anótalo, grábatelo. ¿Por qué? Dice la Escritura que escudriñemos su palabra, porque ellas son las que nos guían a la vida eterna. Estas cosas son las que Dios aborrece, detesta, odia. Aleluya. La rebelión es pública, la sedición es sutil, es detrás de la cabeza, es por las espaldas. Aleluya. Toda Jezabel va a ser a escondidas. Oh, aleluya. Todo lo va a hacer a escondidas de su marido, de su autoridad. Todo lo hace por la espalda, y los que se le acercan a él o a ella siempre son los rebeldes, los que siempre están descontentos en la iglesia con su autoridad. Los años que llevamos en el ministerio aquí en Cielos Abiertos, mis amados hermanos, Dios ha mostrado su favor para con la iglesia. Su presencia es tan real que todo aquel que llega por primera vez es tocado y llevado a una convicción de pecado y una renuncia a él. Todo aquel que Dios le ha permitido venir del extranjero han experimentado la presencia de Dios de manera tangible y sobrenatural. Y aún así, aquellos que son seducidos por este principado lo cuestionan todo. Que Dios tenga misericordia. La palabra abominación para Dios, mi amado hermano, quiere decir que le da asco. Wow. Por eso dice: te vomitaré de mi boca. Le da asco. Un espíritu de Jezabel, un espíritu que usa a una persona, dice que le da asco. Y lo que el Señor vomita es de lo que ya está dentro de él. ¿Por qué? Porque es gente que está caminando en su palabra, gente que ha tenido un encuentro con él, y dice que lo vomita, lo saca, porque le da asco su manera de vivir, su manera de pensar, porque Él escudriña los corazones, Él escudriña hasta los riñones, Él escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted sembró discordia, usted le provoca vómito a Dios. ¡Wow! Tremendo. El espíritu de Jezabel viene para parar lo sobrenatural. Él te quiere detener, Él te quiere frenar. Él no quiere que tú descubras lo que Dios quiere hacer contigo. Él no quiere que descubras lo que Dios va a usar a tu vida en un futuro muy cercano. Él no quiere que tú te des cuenta que la unción poderosa del Espíritu Santo está sobre ti y que te ha dado esa autoridad para poder romper cárceles de aquellos que están en prisiones oscuras de maldad. Aleluya. Oh, en donde está lo sobrenatural hay milagros. En donde está lo sobrenatural hay protección, hay sanidad, hay liberaciones, hay unción, hay salvación, hay transformación. Y esto es un problema para el diablo. Rababa santo. Precioso Rey. En algunas iglesias se ha reemplazado la fe por el optimismo. Se lleva un evangelio light. Es lo que quieren escuchar. Que no hable del pecado, que no ataque el pecado, que apapache lo que están viviendo. Con solo pastores motivadores que no hablan las verdades del evangelio por temor a que se vayan de su iglesia. Que no demuestran con señales y maravillas que el reino de los cielos es real. Prefieren tener multitudes sin calidad que un remanente fiel y santo capaz de transformar toda una nación. No quieren tener problemas con el infierno. No quieren pagar el precio de la unción. ¡Wow! Tremendo. ¿Cuál es la asignación de este espíritu? Remover todo lo que es movimiento del Espíritu Santo. Milagros, sanidades, liberaciones, unción, señales. Lo quieren remover de tu vida. No lo permitas, porque el Señor te va a llamar a cuentas un día de todo lo que ya puso en ti.
Al contrario, aviva el fuego de tu corazón, aviva la llama del Espíritu Santo y no permitas que este espíritu jezabélico venga y haga estragos en tu vida, haga estragos en tu ministerio, haga estragos, oh aleluya, en tu hogar, aleluya. Este espíritu viene para robar herencias, oh aleluya, santo. Mira, lo dice claramente en Primera de Reyes 21 del 1 al 10. Jezabel vino al rey Acab. Nabot era alguien que tenía una viña. Ella no trataba de pagarla él no trataba de pagarla, o de venderla. Cuando él se pone triste, entonces ella escribe cartas. Estamos hablando de Acab. En nombre de Acab, como si mi esposa hiciera una carta y lo hiciera en mi nombre. Jezabel selló con el anillo del rey, le envió las cartas al liderazgo de Israel. Cuando una Jezabel llega a la plenitud de madurez, sabe lo que hace y por qué lo hace. Cuando es madura, cuando el espíritu se volvió a ella completa, es decir, cuando está posesionada. Wow. Oh, aleluya. No permitas que este espíritu robe lo que Dios ya te dio. Son más grandes las bendiciones. A lo mejor estás pasando por cierta tribulación, por cierto problema, por cierta aflicción, pero es más grande el que está contigo que el que está en el mundo. Entiéndelo, iglesia. Su suprema meta es controlarte. Tiene una obsesión por controlarte, por frenarte, por bloquearte. Hay 4 palabras que indican la presencia de este espíritu de Jezabel. Hay 4 palabras que indican la presencia de tu enemigo, como dice el Chapulín Colorado. Manipulación, intimidación, dominación y control. Alerta, alerta, iglesia. El último propósito de este espíritu es hacerte esclavo para que hagas la voluntad de él y no la de Dios. Si tú no lidias, si tú no resistes con la rebelión, esta rebelión va a lidiar contigo, va a pelear contigo. Esos hijos rebeldes van a lidiar, oh aleluya, contigo. Párate firme, iglesia. Amén. ¿Usted cree que usted puede tocar el manto de un hombre y nada le va a pasar? Entonces, ¿por qué la escritura dice, hey, ten cuidado, no toquéis a mi ungido, no toquéis a mis ungidos? Wow, tremendo. Amén. Número 5, la advertencia. En el capítulo 2, versículos 22 al 23 del libro de Apocalipsis, el Señor Jesús dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Wow, qué terrible es esto. Estas frases declaran la ejecución de la amenaza pronunciada por el Señor contra Jezabel y sus aliados, del juicio que viene sobre esas personas. El tiempo presente del verbo yo la arrojo pudiera tener función de futuro, es decir, yo la arrojaré. Obsérvese que es el mismo Señor quien ejecuta el juicio contra Jezabel. Ni siquiera tiene que ser el pastor, ni siquiera tiene que ser el líder, ni siquiera tiene que ser el cristiano que está siendo atacado. No, es Jesús quien está dando este juicio. El vocablo cama, clinen, en el griego, sugiere la cama de un enfermo, no el lecho de adulterio. Jezabel y sus cómplices serían arrojados en lecho de angustia y aflicción en lugar de permitirles reposar en un sofá de pecado. Terrible. Posiblemente la idea es que Dios la entregaría para que fuera destruida por su propia locura y fatuidad. Fatuidad es necedad o falta de inteligencia. Fatuidad significa vanidad o presunción ridícula. Amén. Romanos 1 del 24 al 25 dice, mi amado hermano, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén, aleluya. Entonces, algunos entienden que el arrojar en cama pudiera significar perdición eterna en el infierno, pues que con toda probabilidad Jezabel no era una creyente genuina.
El severo juicio anunciado incluye el ser arrojada en gran tribulación. Es como si el Señor dijera, y la arrojaré hacia una situación tal cuya característica es de gran tribulación. Qué terrible es esto. Entonces, es probable que el versículo 22 marque una transición, primero, de fornicación física o fornicación espiritual, y segundo, de enfermedad física a gran tribulación. Por último, debe notarse que el castigo recae en 3 personas o grupos. El primero, Jezabel como cerebro principal de la situación. El juicio cae sobre ella. Segundo, los incautos que cometieron adulterio con ellas, los que le siguieron, los que la apapacharon, los que abrazaron lo que estaba predicándoles. Y tercero, la descendencia de Jezabel. Mis amados hermanos, la descendencia de Jezabel, dice Jesús claramente en el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. Ten cuidado, iglesia. Aleluya. Amén. La ejecución de la amenaza debía producir efectos concretos. Jesús estaba hablando claramente, Jesús estaba hablando de frente, estaba dando un mensaje a la iglesia de Tiatira y dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Nada se le escapa al Señor, nada, ningún pensamiento, ninguna intención de tu corazón, ninguna palabra, aleluya. Por eso Dios viene a traer orden, porque Dios es un Dios de orden. La expresión todas las iglesias sugiere que las iglesias representan la totalidad de la iglesia. No tipifican, sino que representan, puesto que ellas ya forman parte de la iglesia. Aleluya. Dice, sabrán. El contenido mencionado aquí es el de la experiencia, es decir, de sí mismos llegarán a conocer por experiencia lo que va a pasar. El juicio de Dios sobre Jezabel, sobre sus cómplices y sus hijos sería de tal naturaleza que las iglesias sabrían por experiencia que lo ocurrido era por la mano de Dios. ¿Por qué? Porque esto, si usted va a Deuteronomio 28, ve claramente cómo el Señor pone ahí la bendición, pero también viene el juicio sobre aquellos que se desvían de la verdad. Dice la escritura, escudriña. Dicho vocablo significa seguir la pista, investigar. El contexto griego dice que Dios escudriña riñones y corazón. Los riñones eran considerados como el asiento de las emociones, mientras que el corazón lo era de la inteligencia o de la voluntad. En Jeremías 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Entonces, el Señor, que tiene ojos como llama de fuego, penetra hasta escudriñar el centro moral como el espiritual del hombre. Su juicio es incisivo. ¿Qué quiere decir incisivo? Apto para abrir o para cortar y completo. Aleluya. Amén. Dice Jesús, hablando todavía en ese versículo, y os daré a cada uno según vuestras obras. Las obras no se relacionan ni con la salvación ni con la perdición de una persona. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Váyase a Lucas 17 y ahí habla claramente que el Señor es el único que merece toda la gloria, toda la honra. El apóstol Pablo decía, yo quiero considerarme como un trapo de inmundicia. Yo soy un doulo, Señor. Soy un esclavo. Hágase tu voluntad y no la mía. Aleluya. Maravilloso Rey. Precioso es tu nombre, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, gracias, gracias. Las obras que el Señor menciona aquí tienen relación con el grado de condenación que el inconverso ha de recibir, que esa Jezabel ha de recibir, que sus cómplices han de recibir. Aleluya. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura. No te estoy hablando un evangelio barato, te estoy hablando como atalaya, iglesia. Te estoy hablando como atalaya para que te pongas en la brecha, para que entiendas que el Señor tiene misericordia de ti, para que entiendas que Él tiene paciencia, pero esta paciencia se puede agotar. Aleluya.
Romanos 2 del 6 al 11 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas en Cristo, en Dios, aleluya, amén, oh, para con Dios. Además, mi amado hermano, te tengo una noticia, oh, aleluya, el juicio es individual. Así como la salvación es personal, el juicio es individual. Romanos 14:2 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. No quiero estar en los zapatos de aquellos que son usados por este espíritu. No quiero estar en los zapatos cuando estén cara a cara frente al Señor. Hay una responsabilidad en mi vida. Tengo que hablarte la palabra tal cual. Y si no te gusta cómo predico, pues no tienes la obligación de poder estar viendo esta predicación. No tienes por qué. ¿Por qué? Porque esto es lo que el diablo no quiere. Que el pueblo de Dios conozca la verdad. Que el pueblo de Dios escuche palabra de Dios para que pueda corregirse, para que pueda convertirse de sus malos caminos y venga sanidad a la tierra, venga sanidad a su corazón, venga sanidad a su familia. Así que no estás obligado. Puedes cambiarle, puedes ver otro predicador si a ti te place. No me importa, pero yo seguiré hablando la palabra de Dios. Yo voy a hablar la palabra de Dios. Y si hay algo bueno de esta palabra que es para ti, tómalo, porque eso es lo que Dios quiere. Que tú te fortalezcas, que avives el fuego de la llama en tu corazón, la llama del Espíritu Santo que está encendida. Aviva la llama, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, iglesia, aviva el fuego de tu corazón. Aleluya, amén. Él dará a cada uno, dice Romanos, es decir, la responsabilidad delante de Dios es personal. Ahí no vas a decir, es que fulano, es que sutano, es que mangano me dijo, me hizo, me engañó. No va a estar como Adán y Eva, la mujer que me diste. No, ahí va a ser personal. Y patitas, ¿para qué las quiero? Van a estar ahí, oh aleluya, en una posición incómoda. No obstante, debe recordarse que Dios siempre se acuerda de ejercer misericordia incluso en medio del juicio. Es decir, Él tiene paciencia. Por eso dice, arrepiéntete, mira de dónde has caído. Aleluya. Número 6, la exhortación. Capítulo 2, versículos 24 al 25. En los versículos 24 y 25, el Señor hace una exhortación a los creyentes en Tiatira. En el texto griego la frase, y a los demás que están en Tiatira, observe mi amado hermano, ya no está hablando contra Jezabel, ya está hablando ahora en la iglesia. Esta es una posición y debe ser así, pero a vosotros, es decir, a los demás que están en Tiatira. En Tiatira había un remanente, así como lo hay en la iglesia, cielos abiertos, gloria a Dios por sus vidas, Dios bendiga sus vidas, iglesia. En Tiatira había un remanente de verdaderos creyentes que se habían mantenido fieles al Señor a pesar de la influencia de Jezabel y sus seguidores. Dios nunca se queda sin testigos. Dios nunca se queda sin aquellos que están testificando de las maravillas, de lo grandioso que es Dios en sus vidas, de lo portentoso que Dios ha sido, de lo bueno que Dios ha sido para con ellos. Dios siempre tiene un remanente fiel. Aleluya. Maravilloso es su nombre. Romanos 11 del 2 al 5 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios te conoció desde antes, iglesia. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Me he reservado hombres y mujeres en cielos abiertos que no han dado la espalda al Señor, que no han doblado sus rodillas ante la idolatría, que no han doblado sus rodillas ante la mentira, que no han doblado sus rodillas para seguir lo que este espíritu inmundo trata de hacer, de venir a traer destrucción en la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios por cada uno
de eso, de ese remanente fiel. Aleluya, maravilloso. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Oh, aleluya, porque Dios te mantiene. Tú no eres del equipo malo, tú no eres del equipo de los perdedores, tú eres del equipo de los triunfadores, porque dice la escritura en Romanos 8 que en Cristo tú y yo somos más que vencedores. Aleluya, maravilloso. Oh, santo. A cuantos no tienen esa doctrina, dice el Señor Jesús, es decir, la doctrina de Jezabel, los que no están con esa corriente, los que no están sujetos a lo que están diciendo ellos, los que no están ahí, será, no será, no, dice los que no tienen esta doctrina, los que no tienen esta enseñanza. Esta es una aplicación a los creyentes de todas las iglesias. La expresión esa doctrina es enfática. En el texto griego dice la doctrina esa, aleluya, era tremendamente dañina para la iglesia de Tiatira, como para cualquier otra congregación que pueda haber en esos días. Dice el Señor Jesús, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Se refiere a los que no han seguido a Jezabel y no han conocido por experiencia las profundidades de la doctrina que aquella malvada mujer daba. Es posible que Jezabel y sus seguidores constituían un grupo de gente pregnóstica, es decir, que no creían, que creían pero no creían en Dios, que no se sujetaban y practicaban la aflicción al cuerpo mediante indulgencias satánicas carnales, o que tal vez consideraban que el exponerse al pecado constituía una señal a poseer inteligencia superior. ¡Wow! ¡Qué terrible es esto! A mí no me hace nada el pecado. Yo voy, yo tomo una cerveza, yo voy, yo bailo, yo voy, yo fornico, yo voy, yo adulterio. No me hace nada el pecado a mí. Mire, ese era el pensamiento de esta línea. Wow, qué terrible en la iglesia de Tiatira. Y dice el Señor, no os impondré otra carga. Qué hermoso. Esto es una demostración de la inconmensurable gracia de Dios. Esto es lo que Dios viene a hacer con ese remanente fiel. Él no viene a ponernos otra carga, mi amado hermano. Así que alégrate, camina firme, párate en la brecha, párate firme, vive en santidad, vive en integridad, escudriña la escritura. Mira, busca al Señor, llena tu casa de alabanzas, ora al Señor, busca esos tiempos en donde tú puedas sentir la fragancia del Espíritu Santo. Siente cómo Él te quiere levantar en la madrugada, cómo quiere platicar contigo, estar a solas. ¿Por qué? Porque eres parte de ese remanente fiel. Gloria a su nombre. Hechos 15 del 28 al 29, dice la escritura, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Amén. Entonces, el Señor exhorta a los creyentes de Tiatira a apartarse de la inmoralidad y la idolatría, y no les impone ninguna otra carga. Además, el Señor exhorta al remanente de creyentes a tener con firmeza lo que tenían. Es decir, que continuarán dando testimonio de su fe en Cristo sin claudicar. Aleluya, amén. Y dice el Señor, hasta que yo venga. Es una referencia a la segunda venida de Cristo. El acontecimiento de la segunda venida constituye el más pujante estímulo para que el creyente dé testimonio de su fe en el Señor en un mundo donde las tinieblas satánicas se espesan cada vez más. Estamos viviendo alrededor de esto que llaman una pandemia y el mundo está en crisis, está afligido, está asustado, pero usted y yo estamos gozosos porque sabemos que nuestro Redentor vive, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que Él ya viene por su iglesia. Aleluya. Y por eso nos estamos preparando y por eso tenemos que hablar, tenemos que declarar la verdad a los cuatro vientos. Aleluya. Cristo vive. Maravilloso es su nombre. Número 7, la promesa al vencedor. Con esto estoy cerrando. Capítulo 2, versículos 26 al 29. El privilegio de participar en el ejercicio de autoridad sobre las naciones. Versículos 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, está diciendo el Señor Jesús, yo le daré autoridad sobre las naciones. Qué hermoso, wow.
Observemos que vencer en este versículo se asocia con atesorar y valorar lo que el Señor llama mis obras, en lugar de sacrificarlas en homenaje a las obras malignas de Jezabel, que están en el versículo 22 del capítulo 2. Seguramente las obras de Jezabel son las que enumeran el versículo 20 del capítulo 2. Y dice el Señor Jesús, hasta el fin. Escuche la frase, hasta el fin. El cristiano, usted y yo, somos responsables de mantener una vida fiel delante de Dios y ser obedientes al Señor hasta que Él venga por nosotros. Aleluya. Amén. Así que tenemos que mantenernos firmes hasta el fin. Tenemos que ser parte de ese remanente fiel que a Dios le agrada recibir cada vez que tú vas a su presencia. Amén. Gloria a Dios. Y dice el Señor, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí hay una referencia de victoria del Mesías sobre sus enemigos profetizada en el Salmo 2, versículos 8 al 9. Y dice el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Amén. Entonces, el Señor promete dar al vencedor, es decir, al creyente, autoridad sobre las naciones, que los seguidores del Mesías participarán en su gobierno escatológico. Esto es un tema profético familiar, de acuerdo a Apocalipsis 1:6, 12:5 y 19:15. Amén. Esta promesa es la primera referencia definitiva en el Apocalipsis al futuro reino milenial que Jesús ha de establecer cuando regrese a la tierra. Entonces, mis amados hermanos, debemos recordar que el hombre no es salvo por obras. Escuche, el hombre no es salvo por obras, no por obras para que nadie se gloríe, pero sí, aleluya, amén, por buenas obras producidas por la fe, porque la fe sin obras es muerta. Pero cuando nosotros hacemos algo por el Señor, nosotros le damos la gloria a Él, porque Él es el que nos permite hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Efesios 2:10. Como galardón por su fidelidad, el Señor promete dar al vencedor autoridad o potestad sobre las naciones. Y dice el Señor Jesús, y las regirá con vara de hierro. El verbo regirá se traduce en algunos pasajes como pastorear. Sin embargo, la idea de Apocalipsis capítulo 2, versículo 27, 12:5 y 19:15 es más bien la de gobernar o regir. Amén. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será diferente. Él no viene para salvar. Ojo, Él no viene para salvar. Cuando Él venga a tocar tierra en el Monte de los Olivos, que sea el primer lugar donde pise tierra, sino para juzgar. Aleluya. No toma la vara de pastor ahí cuando Él hace presencia, sino la de juez. Las naciones rebeldes serán quebrantadas como vasos de alfarero. Muy fácilmente la romperá por la vara que viene como Rey de reyes y Señor de señores. Y al vencedor se unirá a Cristo para destruir las naciones que se oponen a Él. Tremendo. Amén. Y dice el Señor Jesús, y serán quebrantadas, serán quebradas como vasos de alfarero. Describe una acción violenta. Las naciones rebeldes se comparan con el frágil barro de la tierra, que será completamente pulverizado por el poder irresistible del Mesías triunfante. Ese es mi Cristo. Aleluya. Amén. Dice el Señor, como yo también la he recibido de mi Padre. La fuente de poder del Rey Mesías se origina en el Padre Celestial, quien ha dado al Hijo toda autoridad para juzgar, de acuerdo a Juan 5:22. Entonces, la expresión he recibido es un tiempo perfecto que indica una acción completada, cuyos resultados perduran. Aleluya. La autoridad que el Hijo posee permanentemente es la misma que Él ha derramado sobre el vencedor, que compartirá con el Rey Mesías la victoria sobre las naciones rebeldes. Así que, mi amado hermano, tenemos que caminar bajo lo que el Señor ya dictó en nuestro corazón. Entonces, dice, el privilegio de poseer la estrella de la mañana en el versículo 28. Hay una promesa del Señor en Daniel capítulo 12, versículo 3.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Wow, esta es una promesa. Entonces, mis amados hermanos, los redimidos del Señor han sido ignorados, han sido despreciados, han sido perseguidos por el mundo. En la segunda venida de gloria del Señor, con sus hijos, con su esposa ahora, con los redimidos, se manifestará universalmente y brillarán con la gloria que proviene del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, de nosotros, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán con toda su gloria, de toda su gloria, dice Colosenses 3:4, versión Nueva Traducción Viviente. Aleluya, gloria a Dios, amén. Así que, mi amado hermano, versículo 29, estamos cerrando ya esta administración. Gloria a Dios. No sé si se está gozando, mi amado hermano. Qué tremendo la carta que fue llevada a la iglesia de Tiatira y cómo Dios nos está desafiando a caminar, a ser parte de ese remanente fiel, a ser de esos 300, a ser de esos valientes de David. Ahora no somos de esos valientes de David, ahora somos de esos valientes que está buscando el Señor Jesús, que son capaces de poder arrebatar las promesas. Yo no sé si usted está listo para arrebatar promesas. Yo no sé si usted está listo para arrebatar el reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Tenemos que echar mano de la vida eterna, porque ahí está la promesa, ahí está tu regalo, ahí está tu bendición. No permitas que este espíritu que está influenciando de repente a ciertas personas te influencie a ti y te quite la herencia que Dios ya te dio, que Dios ya puso en tu corazón. Tú camina en integridad, tú resiste al diablo y él huirá de ti. Aleluya, amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuche lo que el Señor Jesús está hablando. Este mismo llamado aparece en las cartas a las 3 iglesias que ya vimos: Éfeso, Esmirna y Pérgamo. En el caso de Tiatira, el llamado a oír aparece después de la promesa dada al vencedor. Tal vez ese cambio en el orden sugiera que la situación en aquella congregación era tan deplorable que solo el vencedor prestaría atención a dicho llamado, mientras que el resto de la asamblea de Tiatira que enfrentarse al juicio del Señor, los que estaban abrazando esta doctrina de Jezabel. Para terminar, wow, gloria a Dios. Gracias, Señor, eres maravilloso. La iglesia de Tiatira, escucha, mi amado hermano, poseía ciertas excelencias envidiables, porque nosotros vemos claramente cómo Dios usa de repente a ciertos hermanos. Dios ha entregado dones, Dios ha entregado talentos, Dios ha entregado unción, y no podemos discutir esto porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios no los puede quitar, Dios no los quita porque es un regalo. Él no es como nosotros que de repente, ay, te doy esto y ya luego lo quito. No, y la iglesia de Tiatira poseía excelencias envidiables, tales como amor, fe, servicio y paciencia. Era una congregación que había crecido en la cantidad de sus obras, aunque evidentemente no en la calidad de las mismas. Es reprochada esta iglesia por la tolerancia moral y por la falta de celo espiritual. Escucha, iglesia, aleluya. La congregación de Tiatira había dado cabida en su seno al error teológico, a la falsedad eclesial y a la idolatría. Todo eso la había llevado a prácticas repudiables delante de Dios. La apostasía practicada en Tiatira era capitaneada por una mujer o mujeres que al parecer estaban implicadas en actividades de ocultismo, porque acuérdate que el Señor considera la rebeldía como un espíritu de hechicería o de brujería. Amén. El Señor hace un llamado al arrepentimiento a los culpables. Todavía les está dando tiempo, todavía les está advirtiendo, todavía su misericordia está ahí abierta, todavía la gracia está abierta, pero dice la Escritura que ella no quiso arrepentirse, no quiso cambiar. Entonces el Señor hace un llamado al arrepentimiento a los culpables de aquella confusión.
y les advierte del juicio inminente que les sobrevendría si negaban a arrepentirse. ¿Recuerda Jonás cuando fue mandado a Nínive? Nínive era una ciudad donde había caído en pecado a tal grado que el pecado había caído, había llegado hasta la presencia de Dios, y Dios manda a Jonás. Y cuando por fin Jonás, después de toda la travesía que pasó, cuando por fin va predicando, esta ciudad se arrepiente, y Jonás sabía que Dios era tardo para la ira y misericordioso, y Dios estaba enviando esta carta a Tiatira, estaba advirtiendo y estaba todavía dándole una oportunidad a esta mujer o a estos seguidores de esta mujer o de estas mujeres para que se arrepintieran, pero seguían amachados, seguían aferrados, seguían ahí insistiendo en estar en desobediencia con lo que Dios estaba estableciendo en esta iglesia. Así que el mensaje a la iglesia de Tiatira constituye un llamado a todas las congregaciones cristianas, incluso a las de hoy, a mantener tanto la limpieza doctrinal como la fidelidad, aleluya, práctica al Señor Jesucristo. El mensaje del Señor no es solo eclesial, sino también personal. El vencedor será remunerado y bendecido, mientras que el rebelde será castigado. ¿Cuál es tu postura delante de Dios? ¿Cómo estás caminando hoy? ¿Cómo estás caminando? Estamos viendo ya con esta semana 4 iglesias, y en cada iglesia hay algo que el Espíritu está hablando a nuestras vidas. Escúchame, cuando yo estaba viendo el mensaje que estaba preparando para el día de hoy, la verdad me sacudía porque era muy claro lo que el Espíritu Santo quería hablarnos. Yo creo que este es un tiempo tan peligroso que dice en Mateo 24 que saldrán muchos a tratar de engañar aún a los escogidos. Y qué impresionante que estamos viviendo ese tiempo. Por eso la iglesia necesita recibir ese mensaje claro, necesita recibir ese mensaje directo al corazón. Tal vez te vas a molestar, sí, pero es preferible que te molestes y te incomodes y empieces a cambiar y empieces a volver a los brazos de papá, empieces a caminar en integridad con Dios y empieces a buscarlo, a que pierdas tu vida, una eternidad en el infierno. Yo no sé, ¿qué estás esperando? Dios estaba mandando este mensaje al ángel de la iglesia de Tiatira para poder advertir que esta mujer o estos seguidores tenían que arrepentirse, pero Jesús estaba viendo claramente que ellos no tenían la mínima intención. ¿Por qué? Vemos claramente que cuando Coré se levantó en contra de Moisés, jamás quisieron arrepentirse y fueron tragados por la tierra. Cuando vemos a Absalón, que se levanta en contra de su padre David, vemos que él jamás quiso arrepentirse y fue muerto. Y vemos claramente a lo largo de la escritura que esto sucede. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos da un tiempo para poder nosotros arrepentirnos. Pero difícilmente un rebelde, escucha mi iglesia, difícilmente un rebelde que está impregnado de este principado jezabélico se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque ya abrió puertas, porque ya le abrió su corazón y ya Cristo ya no está sentado ahí. Sí, tiene algunas cosas todavía, pero ya Cristo no está sentado en el trono, está al lado tal vez, y Cristo quiere sentarse bien en el trono. ¿Eres o eres? No puedes vivir en una vida llena de rebeldía. A Dios no le impresiona lo que podemos hacer. La iglesia de Tiatira se desgastaba, hacía obras y estaba predicando y estaba haciendo cosas importantes, pero esto no le sorprendía a Dios. Dios estaba mandando una corrección, Dios estaba mandando una advertencia. Observa, y claramente nos dice que no es por obras, claramente nos está diciendo que no es por lo que tú hagas. No, ¿por qué? Porque nosotros fuimos hechos para gloria y honra de su nombre. Así que iglesia, levántate. Iglesia, no permitas que este espíritu entre en tu hogar. No permitas que este espíritu entre en el llamado que Dios ya te dio. Lucha, pelea por tu vida, pelea por la unción, pelea por lo que Dios ya te dio. Pelea, iglesia, pelea. Empieza a caminar, empieza a orar, empieza a pagar un precio, empieza a ayunar. Y yo sé que los cielos se abrirán de una manera sobrenatural sobre tu vida. Mis amados hermanos, que tengan un excelente y maravilloso día. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.